Hablemos del sistema bipolar, el sistema dominante en el orden internacional que surge tras la Segunda Guerra Mundial, derivado en la división del mundo en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental con Estados Unidos a la cabeza, este basado en una democracia liberal, economía de ideología capitalista y un bloque de alianzas como la OTAN. Y por el otro tenemos el bloque comunista, con la Unión Soviética como protagonista, el cual se basó en un régimen totalitario, una economía ejecutada desde la planeación y guiada por el Pacto de Varsovia. Dentro de las características principales tenemos una distribución del poder bajo el dominio de dos superpotencias y ambas con una enorme capacidad nuclear. Actores predominantes, por un lado Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno con sus respectivos aliados. Equilibrio guiado por una disuasión nuclear entre bloques, lo que se traduce en una doctrina de destrucción mutua como represalias. Y una competencia ideológica, el choque del capitalismo versus el comunismo. Por otro lado, tenemos conflictos internos como las guerras de Corea, Vietnam, Afganistán y la crisis de los misiles en Cuba. Y un bloque de países no alineados, que no generaron adición a ninguno de los dos bloques y que fueron liderados por India, Yugoslavia y Egipto. El sistema bipolar tiene unos eventos o unos momentos históricos claves que fueron la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Dentro de los teóricos relevantes tenemos a Hans Morgenthau, que promueve el realismo clásico y que defiende la idea del poder como punto central en las relaciones internacionales. Por el otro tenemos a Kenneth Waltz, que promueve el realismo estructural y que propone bipolaridad como reductor o neutralizador a la posibilidad de guerras sistémicas. Esto gracias a un equilibrio y una mayor estabilidad entre polos o entre multiactores. Finalmente vamos a dar un breve repaso a la Paz de Westfalia, que ocurre el 24 de octubre de 1648 y que consiste en unos tratados firmados en Münster o Osnabrück, región de Westfalia, lo que hoy día conocemos como Alemania. Dentro de los actores principales tenemos a Francia, Suecia, España y Provincias Unidas, lo que hoy día son Países Bajos, así como el Sacro Imperio Germánico, Romano-Germánico y Suiza. Las disposiciones claves de estos acuerdos fueron el reconocimiento de la soberanía de los estados, la independencia de Suiza y Países Bajos, división del Sacro Imperio en múltiples entidades políticas autónomas y la garantía de libertad religiosa y principio de no intervención en asuntos internos. Como impacto en las relaciones internacionales, tenemos el nacimiento del sistema moderno de estados soberanos, el fundamento de la diplomacia contemporánea, la transformación del equilibrio del poder europeo y la influencia teórica, lo que se traduce o lo que los realistas consideran a Westfalia como el inicio del sistema internacional que conocemos al día de hoy, basado en soberanía y poder estatal. La relación entre Westfalia y el sistema bipolar es un poco compleja. Si bien es cierto, ambos eventos ocurrieron con diferentes etapas cronológicas, nos permiten verlo de la siguiente manera. Westfalia da origen al sistema de estados soberanos y al principio neutro de la soberanía. Y la bipolaridad da el punto de partida, la consolidación de los bloques ideológicos militares a lo largo del siglo XX. En ambos vemos el reflejo de cómo el sistema internacional es la dinámica constante, se transforma y se reinventa como efecto de guerras, tratados o incluso cambios de ideología. Un saludo para todos, mi nombre es María Manrique y en esta intervención voy a hablar acerca del sistema unipolar. Primero que todo, creo que es importante mencionar las características principales que tenemos en este sistema. Primero, que hay una sola superpotencia dominante. Segundo, la expansión institucional. Y tercero, la hegemonía normativa, militar y económica. Para analizar un poco el sistema unipolar, tenemos que remontarnos a el hito de 1991, asociado al fin de la Guerra Fría y el surgimiento del sistema internacional unipolar. Este proceso histórico empieza con la disolución de la Unión Soviética, que ocurrió en diciembre de 1991 en Moscú, que marcó el colapso definitivo del bloque socialista y el fin del orden bipolar estructurado desde 1947. Los principales actores, como podemos ver en la presentación, fueron la Unión Soviética, liderada por Mikhail Gorbachev en su etapa final, y los Estados Unidos, que emergieron como única superpotencia global. También tuvieron un papel relevante las repúblicas soviéticas que declararon su independencia y las instituciones occidentales, como por ejemplo la OTAN. Este hito transformó estructuralmente el sistema internacional, al pasar de una configuración bipolar a una configuración unipolar, caracterizada por la concentración de capacidades materiales, militares, económicas y tecnológicas en una sola potencia hegemónica, como veíamos en las características anteriormente. Desde una perspectiva neorrealista, esto implica un cambio en la distribución del poder, que es el principio organizador del sistema. Ahora, en términos disciplinarios, 1991 abrió un intenso debate teórico. Autores como Kenneth Waltz, que no está en la presentación, analizaron la estabilidad estructural de los sistemas bipolares frente a la incertidumbre de la unipolaridad. Por su parte, John Ikenberry, que podemos ver ahí, sostuvo que la hegemonía estadounidense se consolidó a través de un orden liberal institucionalizado, basado en reglas e instituciones multilaterales. Él defendía mucho el orden liberal internacional.
Bueno, la conclusión de todo esto es que el año 1991 no solo redefinió la estructura del sistema internacional, sino que también reconfiguró los debates centrales de las relaciones internacionales, particularmente en torno a la estabilidad hegemónica, la transición sistémica y el futuro del orden global. Bueno, mi nombre es Santiago Pulido Núñez y pues en esas tres diapositivas que voy a presentar, pues analizaremos la estructura del poder global a través del lente Immanuel Wallenstein y su teoría del sistema mundo. Bueno, pues a diferencia de las teorías que solo miran los países como, pues que de alguna manera están aislados en otro lugar, pues como que no son tomados tanto en cuenta, Wallenstein nos dice que vivimos en una estructura económica global donde lo que realmente manda es el capitalismo como lógica estructurante. Como pueden ver acá en la diapositiva, esta estructura es jerárquica y pues se divide en tres niveles, que son uno, el centro, que hace referencia a los países industrializados con alta pues tecnología y y nivel económico, o sea, riqueza. También se divide en la periferia, que la periferia son proveedores de materias primas con menor desarrollo. Y por tercero, la semiperiferia, que es el punto medio que sirve como amortiguador para que el sistema se mantenga estable. Y pues bueno, aquí los protagonistas no son solo los estados, sino que también las empresas transnacionales y los organismos financieros que en conjunto generan un equilibrio dinámico marcado por críticas y crisis cíclicas que reordenan esta jerarquía. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva vamos a poner más en contexto pues lo que hablamos en la diapositiva anterior, pero más en práctica y vamos a hablar de qué, del desarrollo del sistema mundo. Y pues como haciendo el ejemplo con un hito, que es la paz de Westfalia. Pero bueno, la pregunta principal es, ¿pero de dónde nace esta orden? Para entenderlo, debemos viajar a 1648, a la paz de Westfalia. Este hito es fundamental, ya que aquí se consolidó el concepto de soberanía estatal. Y sin embargo, hay un matiz importante que queremos resaltar, que mientras el realismo político clásico ve a Westfalia simplemente como el nacimiento de estados compitiendo por poder, la visión de Wallenstein es más profunda, ya que él argumenta que este evento coincide de alguna manera con el surgimiento de la economía mundo capitalista europea. En otras palabras, Westfalia no solo creó fronteras, sino que asimismo organizó a estos estados recién creados, por decirlo así, dentro de la jerarquía económica que mencionamos antes. Los países que ven en pantalla como Francia o Suecia empezaron a jugar sus roles dentro de este naciente sistema global. Y bueno, pues en esta parte están todas las referencias textuales que yo usé, pues toda esta narrativa, toda esta presentación, estas diapositivas, no es una interpretación aislada, por decirlo así, sino que más bien se apoya en una base bibliográfica sólida que cuestiona los mitos tradicionales de relaciones internacionales, que por supuesto destacamos las obras fundamentales de Werenstein, la de 1974 y 2004, sobre el análisis del sistema mundo, pero pues también contrastamos con los autores como Monnegaud y Walls, pilares del realismo. Además de toda esa referencia, incluimos visiones críticas como la de Berno Techne, quien en el mito de 1648 nos invita a repensar si Westfalia fue realmente el inicio de la modernidad o una transición más compleja. Y pues así terminamos el mundo. Y pues para terminar, el mundo no es como un mapa de países, sino que es más bien una red de intercambios económicos que nació hace siglos y sigue dictando la jerarquía actual. Y pues bueno, aquí va en presentación, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Fabián Forero y para continuar con lo dicho por mis compañeros, todo esto se trata del equilibrio del poder. En este caso, no sé si sabías que el poder o el orden del mundo es como un juego de balanzas. Hoy vamos a hablar del sistema multipolar e imagina un tablero donde no hay un solo jefe, sino hay al menos tres grandes potencias que reparten el poder y tienen que negociar para no autodestruirse. El sistema multipolar, el poder está fragmentado y no hay una sola hegemonía. Para entender esto tenemos unos puntos clave y podrían ser la distribución equitativa. Varios centros de poder son similares. Las alianzas flexibles
que hoy somos amigos, pero mañana no tanto y depende más que todo como del equilibrio entre ellos. Y la incertidumbre, que es más difícil de predecir ya que no sabemos qué hará el otro. Entonces ahí es donde tenemos un poquito de complejidad. Hay varios hitos, como lo es en 1648 la Paz de Westfalia en Alemania, donde nace todo y los estados se vuelven soberanos o se volvieron soberanos e independientes. Fue el inicio del sistema multipolar clásico. Seguido de este, en 1815, el Congreso de Viena en el Imperio Austriaco, tras Napoleón, líderes como Metternich crearon el Concierto de Europa y fue una multipolaridad gestionada para mantener la paz entre los reyes. Ya en 1919, el sistema de Versalles en Francia, Walt Whitson intentó cambiar las reglas con la Sociedad de Naciones, que con esta buscaba la seguridad colectiva, pero el sistema fue algo inestable y duró muy poco. Tras este, en 1945, la Guerra Fría a nivel global, esto cambió el juego y pasamos de un sistema bipolar entre Estados Unidos y las URSS, en la cual el equilibrio se basó más que todo como en el miedo nuclear y esta carrera armamentista de estas dos grandes potencias. Seguido de esto, en 1989 a hoy, que sería la posguerra fría, tras la caída del muro de Berlín, pasamos por un momento en el que Estados Unidos como única potencia, pero hoy la multipolaridad ha vuelto con el ascenso tanto de China, India, Rusia, y pues está nuevamente en auge esta multipolaridad. Los que han analizado esta multipolaridad son tres grandes nombres que serían Hans Montertau, que fue el padre del realismo, y él dice que los líderes deben ser prudentes, siempre pensar en términos de poder, y pues él fue como que inició esto. Seguido pues tenemos a Kenneth Waltz, que fue un neorrealista. Él creyó que la multipolaridad es peligrosa porque es fácil de cometer errores de cálculo. Y por último, Robert Johan. Él es un optimista institucional y argumenta que aunque haya muchos polos, las instituciones como la ONU ayudan a que cooperemos entre sí. Ya para concluir, hoy vivimos en un mundo unimultipolar, donde Estados Unidos sigue siendo el fuerte en lo militar, pero a nivel económico el poder se reparte entre varios, en este caso lo que son Rusia, India, China, Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces sí tenemos como esto. Pues esto sería todo, muchísimas gracias y hasta una próxima.